La exesposa de mi esposo actúa como si todavía fuera su esposa. Decidí enseñarle lo que realmente significaba estar divorciada. Diana, la exesposa de mi esposo Robert, seguía actuando como si estuviera casada con él, a pesar de que se habían divorciado 3 años antes de que yo lo conociera. Tenía una llave de su casa que se negaba a devolver y entraba cuando quería. Reorganizaba sus muebles, lavaba su ropa y llenaba su refrigerador con la comida que ella pensaba que él debía comer. Cuando Robert y yo nos casamos en enero, Diana se presentó a la ceremonia con un vestido blanco y se sentó en la primera fila, donde debería sentarse la madre del novio. Les dijo a todos que estaba allí para apoyar a Robert durante esta difícil transición y que ella siempre sería su primera y verdadera esposa. De hecho, se puso de pie durante la ceremonia cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía y dijo que solo quería recordarle a Robert que sus votos eran para siempre, incluso si la ley decía lo contrario. Robert le dijo que se sentara y se callara, pero ella pasó el resto de la ceremonia llorando ruidosamente y contándole a la gente a su alrededor sobre su boda de hace 15 años. En nuestra recepción, Diana dio un discurso que nadie pidió sobre cómo había moldeado a Robert hasta convertirlo en el hombre que era hoy, y que yo debería estar agradecida por todo su arduo trabajo preparándolo para mí. Dijo que siempre sería parte de su vida y esperaba que yo entendiera que algunos vínculos no podían romperse con papeleo. De hecho, me agradeció por cuidar de su esposo temporalmente mientras ella se enfocaba en sí misma. Yo estaba demasiado impactada para responder, y Robert simplemente se veía avergonzado, pero no la detuvo. El día después de regresar de nuestra luna de miel, Diana estaba en nuestra cocina preparando el desayuno. Dijo que sabía que a Robert le gustaban los huevos poco hechos los domingos, y que probablemente yo aún no lo sabía. Había usado su llave mientras no estábamos para limpiar la casa y había tirado todas mis cosas que consideraba inapropiadas para el hogar de Robert. Dijo que Robert tenía estándares específicos que ella había mantenido durante 15 años y que me ayudaría a aprenderlos. Cuando le dije que se fuera inmediatamente y me diera su llave, se rió y dijo que Robert le había dado esa llave y solo él podía pedir que se la devolviera. Robert bajó las escaleras y, en lugar de exigir la llave, solo le pidió a Diana que llamara antes de venir la próxima vez. Ella dijo que había estado viniendo durante 3 años sin llamar y no veía por qué eso debería cambiar solo porque yo viviera allí ahora. Robert llegó a decirme que Diana tenía buenas intenciones y que simplemente le estaba costando adaptarse a los cambios. Diana comenzó a presentarse todas las mañanas para prepararle el almuerzo a Robert para el trabajo porque decía que él nunca había comido adecuadamente sin su guía. Entraba en nuestra habitación mientras todavía estábamos en la cama para preguntarle qué quería de cena. Les decía a todos en el vecindario que me estaba entrenando para cuidar a Robert correctamente, ya que ser su esposa era un trabajo de tiempo completo que requería experiencia. Incluso dirigía su correspondencia como Diana Wheeler Roberts, a pesar de que legalmente había vuelto a su apellido de soltera, Jameson, después del divorcio. Cuando llegaban paquetes para la señora Roberts, ella los reclamaba, diciendo que era la señora Roberts original y que siempre lo sería. Se unió a nuestro gimnasio y programó sus entrenamientos a la misma hora que los de Robert, diciendo que habían sido compañeros de ejercicio durante años y que el divorcio no cambiaba eso. Nos seguía a los restaurantes y ocupaba una mesa cercana para supervisar nuestras citas. Les decía a los meseros que ella era la compañera de vida de Robert y que yo solo era la esposa legal actual. Enviaba a nuestra mesa comida que ella había pedido porque sabía lo que Robert realmente quería mejor que él. El punto de quiebre llegó cuando Diana organizó para sí misma una fiesta de 15º aniversario por su matrimonio difunto con Robert. Envió invitaciones a todos sus viejos amigos diciendo que estaba celebrando su vínculo duradero que trascendía el estatus legal. Alquiló un local, contrató una banda y esperaba que Robert asistiera como su pareja. Me dijo que yo podía ir como invitada si quería ver cómo se celebraban los matrimonios reales. Fue entonces cuando decidí que Diana necesitaba aprender lo que realmente significaba estar divorciada. Comencé cambiando todas las cerraduras de nuestra casa e instalando un sistema de seguridad que alertaría a la policía si ella intentaba entrar. Cuando Diana se presentó con su llave a la mañana siguiente, no pudo entrar y tuvo que quedarse afuera tocando el timbre.
Respondí en bata y le dije que Robert estaba ocupado con su esposa y que tendría que pedir una cita si quería verlo. Luego llamé a cada proveedor de su fiesta de aniversario y cancelé todo, explicando que Diana estaba confundida y pensaba que todavía estaba casada con mi esposo. El lugar fue comprensivo y le reembolsó el depósito a Robert, ya que ella había usado su tarjeta de crédito sin permiso. La banda se horrorizó al saber que los habían contratado para el falso aniversario de una mujer divorciada y aceptaron cancelar. Envié mensajes a todos los invitados, explicando que Diana estaba teniendo dificultades para aceptar el divorcio y que estábamos preocupados por su estado mental. Después fui al gimnasio y cambié la membresía de Robert a otra ubicación, diciéndoles que su exesposa lo estaba acosando. Prohibieron a Diana la entrada a todas sus instalaciones por acoso. Hice lo mismo en cada restaurante que frecuentábamos, explicando que su exesposa nos seguía y perturbaba nuestras comidas. Todos pusieron su foto en sus listas de no servir. La verdadera consecuencia llegó cuando contacté al novio de Diana, con quien ella había estado saliendo durante 6 meses. Encontré su número a través de amigos comunes y lo llamé esa noche. Respondió al tercer timbre y me presenté como la esposa de Robert. Hubo una pausa antes de que dijera que sabía quién era yo porque Diana me había mencionado un par de veces. Respiré profundo y le dije que necesitaba hablar con él sobre el comportamiento de Diana porque merecía saberlo, qué realmente estaba pasando. Se lo expliqué todo, cómo se había estado metiendo en nuestra casa con su llave durante meses incluso después de casarnos, cómo preparaba los almuerzos de Robert cada mañana y entraba en nuestra habitación mientras todavía estábamos en la cama, cómo organizó una fiesta de 15º aniversario por su matrimonio con mi esposo que terminó 3 años antes de que yo lo conociera, cómo nos seguía a los restaurantes y les decía a los meseros que ella era la verdadera compañera de vida de Robert, y cómo usaba correspondencia con el apellido de casada a pesar de haberlo cambiado legalmente tras el divorcio. Se quedó en completo silencio. Conté los segundos en mi cabeza y llegué a 30 antes de que volviera a hablar. Su voz era diferente ahora, tensa y controlada. Me preguntó si tenía alguna prueba de lo que estaba diciendo. Le dije que se la enviaría de inmediato y le pedí su correo electrónico. Me lo dio, y lo escuché respirar al otro lado de la línea mientras yo buscaba en mi teléfono y comenzaba a adjuntar archivos. Envié fotos de la correspondencia dirigida a Diana Wheeler Roberts, capturas de pantalla de la invitación a la fiesta de aniversario con su lenguaje sobre su vínculo duradero que trascendía el estatus legal. Fotos que había tomado de ella parada en nuestra cocina esa mañana de domingo después de la luna de miel. Documentación del gimnasio sobre el cambio de membresía de Robert debido a su acoso. Correos electrónicos de los restaurantes confirmando que la habían vetado. Y estados de cuenta de la tarjeta de crédito que mostraban que había cargado miles de dólares para el local de la fiesta y la banda a la tarjeta de Robert sin permiso. Escuché el aviso de su teléfono cuando llegó el correo. Dijo que revisaría todo y me devolvería la llamada. La línea se cortó. Pasaron 2 horas. Me senté en el sofá con el teléfono en el regazo mientras Robert preparaba la cena. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que había contactado al novio de Diana. Se puso pálido y me preguntó por qué haría algo así. Le dije que era porque Diana nos había estado mintiendo a ambos y su novio merecía saber la verdad sobre con quién estaba saliendo. Robert parecía querer discutir, pero no sabía qué decir. Mi teléfono sonó. Respondí y el novio de Diana comenzó a hablar de inmediato. Su voz temblaba de ira. Dijo que había revisado todo lo que le envié y que no tenía idea de que nada de esto estuviera sucediendo. Pensaba que Diana había superado a su exmarido. Pensaba que ella estaba lista para seguir adelante con su vida y construir algo nuevo con él. Pero ahora se daba cuenta de que ella le había estado mintiendo durante toda su relación de 6 meses. Cada vez que decía que estaba haciendo recados, probablemente estaba en nuestra casa. Cada vez que decía que se iba a reunir con una amiga, probablemente nos estaba siguiendo a los restaurantes. Cada vez que hablaba de su matrimonio pasado como si fuera historia antigua, estaba planeando fiestas de aniversario y usando apellidos compuestos. Dijo que se sentía como un idiota por no haberlo visto. Le dije que no era un idiota y que Diana era buena ocultando cosas.
Dijo que la enfrentaría esa misma noche. Me agradeció por decirle la verdad, aunque claramente le dolió escucharla. Luego colgó. A la mañana siguiente, yo estaba en la cocina preparando café cuando sonó la alerta del sistema de seguridad en mi teléfono. La abrí y vi a Diana en la transmisión de la cámara caminando por nuestra entrada. Llegó al porche y comenzó a golpear la puerta con ambos puños. Subí el volumen de mi teléfono y la escuché gritar. Gritaba que yo había arruinado su vida, que había destruido su relación y que no tenía derecho a interferir en cosas que no entendía. Exigía que Robert saliera y explicara por qué dejaba que yo le hiciera esto. Tenía la cara roja y el cabello desordenado, como si no hubiera dormido. Robert bajó las escaleras y se paró a mi lado mirando la pantalla del teléfono. Se quedó boquiabierto. Llamé a la línea de la policía para casos no urgentes mientras Diana seguía golpeando. La operadora respondió y le expliqué que la exesposa de mi esposo estaba en nuestra casa negándose a irse y que teníamos un sistema de seguridad grabando todo. La operadora dijo que enviarían a un oficial para documentar el incidente. Diana gritó durante otros 5 minutos antes de finalmente detenerse y caminar de regreso a su auto. Robert simplemente se quedó mirando la pantalla. Dijo que nunca la había visto así antes. Le dije que era porque él nunca antes le había dicho que o no. Esa tarde, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Respondí y una voz de mujer dijo, «Habla Natalie, la hermana de Robert». Se me hundió el estómago. Dijo que Diana la había contactado esa mañana, afirmando que yo estaba abusando de Robert y aislándolo de las personas que se preocupaban por él. Natalie dijo que Diana estaba muy alterada y era muy convincente. Le pregunté a Natalie si quería venir y ver la verdad por sí misma. Hubo una pausa. Luego dijo que sí, que le gustaría. Llegó una hora después con su esposo, Dimitri. Los invité a pasar y Robert se sorprendió al verlos. Natalie abrazó a su hermano y le preguntó si estaba bien. Él dijo que estaba bien. Saqué mi computadora portátil y abrí todas las carpetas que había estado guardando. Les mostré todo, fotos de Diana en nuestra casa ese primer domingo después de la luna de miel, capturas de pantalla de sus mensajes a Robert preguntándole qué quería de cena, la invitación a la fiesta de aniversario, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Documentación de cada visita al gimnasio donde ella se presentó al mismo tiempo que Robert, fotos de ella sentada en mesas cercanas durante nuestras citas en restaurantes, y la correspondencia con el apellido compuesto. El rostro de Natalie cambió mientras revisaba todo. Se tapó la boca con la mano. Dimitri se asomó por encima de su hombro y apretó la mandíbula. Natalie miró a Robert y le preguntó por qué nunca le había contado nada de esto. Robert se encogió de hombros y dijo que no quería causar problemas. Natalie dijo que esto era un problema enorme y que debería haber dicho algo hace años. Se volvió hacia mí y se disculpó. Dijo que Diana siempre le había parecido un poco posesiva, pero no tenía idea de que fuera tan extremo. Dijo que si lo hubiera sabido, habría intervenido antes. Natalie y Dimitri se quedaron a cenar. Dimitri habló con Robert en la sala mientras Natalie me ayudaba a cocinar. Podía escuchar la voz de Dimitri a través de la pared. Le dijo a Robert que su pasividad había alimentado los delirios de Diana y puesto en riesgo nuestro matrimonio. Dijo que ningún amigo real aceptaría este comportamiento de una exesposa. Dijo que protegerme debería ser la primera prioridad de Robert, no evitar conflictos con Diana. La voz de Robert era baja cuando respondió. Dijo que lo sabía. Dijo que estaba tan acostumbrado al comportamiento controlador de Diana durante su matrimonio que no sabía cómo detenerlo. Dijo que cuando estaban casados, Diana tomaba todas las decisiones y él simplemente aceptaba todo porque era más fácil que discutir. Dijo que después del divorcio, se sentía culpable porque Diana no quería terminar el matrimonio y él sí. Por eso, cuando ella seguía apareciendo, se decía a sí mismo que ella solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero ahora veía que lo había empeorado todo al no establecer límites. Dimitri dijo que Robert necesitaba cambiar eso a partir de ahora. Robert dijo que estaba listo. 3 días después, Robert llegó a casa del trabajo luciendo alterado.
Dijo que Diana se había presentado en su oficina esa tarde llorando. Se había acercado a sus compañeros de trabajo y les había dicho que yo lo había puesto en su contra y le había robado a su compañero de vida. Dijo que yo era controladora y manipuladora y que necesitaban ayudar a Robert a ver lo que estaba pasando. Su jefe lo llamó para discutir la situación. Robert dijo que su jefe estaba preocupado por el alboroto y le preguntó qué estaba pasando. Robert finalmente se defendió. Explicó que Diana era su exesposa que no aceptaba el divorcio. Dijo que nos había estado acosando durante meses y que estábamos tomando acciones legales. Su jefe fue comprensivo. Dijo que no tenía idea de que Robert estuviera lidiando con esto. Llamó a seguridad e hizo que escoltaran a Diana fuera del edificio. Le dijo a seguridad que Diana no era bienvenida en la propiedad y que si regresaba, debían llamar a la policía. Robert dijo que se sintió bien finalmente decirlo en voz alta a alguien más aparte de mí. Programé una reunión con Jeffrey Lawson la semana siguiente. Era un abogado especializado en acoso y órdenes de alejamiento. Llevé 3 carpetas llenas de documentación, fotos, capturas de pantalla, estados de cuenta de tarjetas de crédito, informes policiales de la mañana en que Diana se presentó gritando, declaraciones del gimnasio y de los restaurantes, todo. Jeffrey lo extendió todo sobre su escritorio y revisó cada pieza cuidadosamente. Hizo preguntas sobre la cronología y tomó notas. Después de 1 hora, se recostó y dijo que teníamos un caso extremadamente sólido para una orden de alejamiento. Dijo que la invasión de propiedad privada por sí sola era suficiente, pero combinada con el acecho, el fraude de tarjeta de crédito y el acoso continuo después de que se le ordenó detenerse, un juez definitivamente concedería la orden. Explicó que el proceso tomaría unas semanas. Presentaríamos la petición, Diana sería notificada con una orden temporal y una fecha de audiencia. Luego tendríamos una audiencia donde ambas partes podrían presentar pruebas. Dijo que yo debía seguir documentando cada intento de contacto que Diana hiciera de aquí a la audiencia, cada llamada, cada mensaje y cada vez que apareciera en algún lugar donde estuviéramos. Dijo que cuanta más evidencia tuviéramos de acoso continuo, más fuerte sería nuestro caso. 2 días después de nuestra reunión con Jeffrey, el teléfono de Robert sonó con el número del novio de Diana. Robert respondió en altavoz. El novio dijo que quería disculparse por no ver lo que estaba pasando antes. Dijo que había terminado con Diana por completo. Robert le preguntó qué pasó cuando la enfrentó. El novio dijo que Diana tuvo un colapso total. Ella insistía en que su matrimonio con Robert era su relación real y siempre lo sería. Dijo que el novio solo era alguien para pasar el tiempo hasta que Robert recobrara el sentido y se diera cuenta de que pertenecían estar juntos. Dijo que su divorcio era solo un contratiempo temporal y que eventualmente Robert entendería que su vínculo era para siempre. El novio dijo que se sentía usado y manipulado. Dijo que había desperdiciado 6 meses de su vida con alguien que nunca estuvo realmente presente en su relación. Dijo que ahora entendía por qué tuvimos que tomar medidas tan drásticas y que no nos culpaba. Robert le dio las gracias y colgaron. Natalie llamó esa noche y dijo que ella y Dimitri pensaban que Robert debería ver a un terapeuta. Dijo que lo que pasó con Diana no era normal y Robert necesitaba ayuda para aprender a establecer límites. Robert estuvo de acuerdo. Natalie recomendó a Roxanna Chiney, una terapeuta especializada en codependencia y problemas de límites. Robert llamó e hizo una cita para la semana siguiente. Después de su primera sesión, llegó a casa y se sentó en el sofá por mucho tiempo sin decir nada. Le pregunté cómo le fue. Dijo que fue difícil. Roxanna le había pedido que hablara sobre su matrimonio con Diana, y se dio cuenta de cuánto había dejado que ella lo controlara todo. Ella tomaba todas las decisiones sobre dónde vivir, qué comer, cómo gastar el dinero y de quién ser amigos. Dijo que había sido tan evasivo con los conflictos que simplemente aceptaba lo que Diana quería porque pelear lo agotaba. Roxanna lo ayudó a ver que su culpa por el divorcio hizo que permitiera las intrusiones de Diana durante 3 años. Dijo que ser amable no significaba aceptar el abuso. Dijo que proteger nuestro matrimonio requeriría que él se sintiera incómodo a veces, pero que esa incomodidad era necesaria para crecer.
Robert dijo que estaba empezando a entender eso. Durante la semana siguiente, Diana intentó un nuevo enfoque. Contactó a amigos comunes y les contó historias elaboradas sobre cómo yo era controladora y abusiva. Dijo que yo tenía a Robert prisionero en su propia casa. Dijo que lo había aislado de todos los que se preocupaban por él. Dijo que Robert tenía demasiado miedo de mí para pedir ayuda, pero ella sabía que necesitaba ser rescatado. Pero Natalie ya se había comunicado con estos amigos con la verdad. Había compartido parte de la documentación con su permiso. La mayoría de ellos estaban horrorizados por el comportamiento de Diana. Dijeron que siempre habían pensado que el apego de Diana hacia Robert era un poco excesivo, pero no querían involucrarse en el drama del divorcio. Ahora se sentían culpables por no haber hablado antes. 2 amigos llamaron directamente a Robert para disculparse y ofrecer su apoyo. Dijeron que si Diana intentaba contactarlos de nuevo, le dirían que los dejara en paz. Una amiga dijo que en realidad había presenciado a Diana siguiéndonos a un restaurante hace meses, pero se convenció a sí misma de que era solo una coincidencia. Ahora se daba cuenta de que era parte de un patrón y se sentía terrible por no haber dicho nada. Revisé el correo todos los días después de eso, esperando noticias de la compañía de la tarjeta de crédito. Robert había presentado un reclamo por fraude el mismo día que cancelé la fiesta de Diana, y la investigación tomó casi 3 semanas. La carta finalmente llegó un martes por la mañana. La abrí allí mismo, en el buzón, y leí que habían fallado a nuestro favor. Reembolsaron cada cargo que Diana hizo para la fiesta de aniversario y marcaron su cuenta por fraude. La carta decía que le estaban enviando a Diana un aviso por separado exigiendo el reembolso en un plazo de 30 días y amenazando con acciones legales si no cumplía. Llamé a Robert al trabajo de inmediato para decírselo. Se escuchó aliviado, pero también preocupado por cómo reaccionaría Diana. Le recordé que ella había cometido fraude al usar su tarjeta sin permiso y que estas eran solo las consecuencias naturales de sus acciones. Esa noche, revisé nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito en línea y vi todos los cargos revertidos. Diana había gastado más de $4,000 en el local, la banda, el catering, la decoración y un fotógrafo para su celebración delirante. Ver ese dinero de vuelta en nuestra cuenta se sintió como una pequeña victoria, pero sabía que el impacto real sería para Diana cuando recibiera su carta exigiendo el pago. Robert regresó de terapia la semana siguiente luciendo diferente. Se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando sus manos durante mucho tiempo antes de empezar a hablar. Dijo que Roxanna lo había presionado mucho en esa sesión, pidiéndole que examinara realmente por qué siguió casado con Diana durante tanto tiempo cuando claramente era infeliz. Admitió que se quedó años más de los que debió porque tenía miedo de sus reacciones y quería evitar el conflicto. Dijo que Diana lloraba y amenazaba con lastimarse cada vez que él intentaba establecer límites, y él siempre cedía porque lidiar con sus emociones se sentía imposible. Roxanna lo ayudó a ver que este mismo patrón continuó después del divorcio. Diana aprendió que podía manipularlo a través de las lágrimas y la culpa, y él se lo permitió porque era más fácil que mantenerse firme. Me miró con lágrimas en los ojos y se disculpó adecuadamente por primera vez. Dijo que su pasividad me puso en una situación imposible y que lamentaba no haber protegido nuestro matrimonio desde el principio. Dijo que ahora entendía que sentirse incómodo era necesario y que estaba comprometido a mejorar. Crucé la mesa y tomé su mano. Le dije que agradecía la disculpa y que estaba orgullosa de él por hacer este trabajo. Nos quedamos allí sentados juntos por un rato, sin decir nada, simplemente estando presentes el uno con el otro de una manera que se sentía nueva y sólida. La carta de 10 páginas de Diana llegó 4 días después. La encontré en el buzón cuando llegué a casa del trabajo, dirigida a ambos con la letra de Diana. La abrí allí mismo, en la entrada, porque sabía que Robert también querría verla. La carta era completamente desequilibrada. Alternaba entre suplicarle a Robert que recordara su amor y amenazar con hacernos la vida miserable si no la dejábamos volver. Escribió párrafos sobre el día de su boda, su primer apartamento y los viajes que hicieron juntos. Luego pasaba a decir que yo era un obstáculo temporal y que nuestro matrimonio era solo una lección kármica,
que Robert necesitaba aprender antes de regresar con ella. De hecho, usó la frase llamas gemelas y dijo que sus almas estaban conectadas a través de vidas. Dijo que había sido paciente mientras Robert exploraba esta fase conmigo, pero que su paciencia se estaba agotando. Escribió que sabía que Robert todavía la amaba porque no puedes simplemente dejar de amar a tu alma gemela. La última página era casi aterradora. Dijo que si continuábamos excluyéndola, se aseguraría de que nos arrepintiéramos. Dijo que tenía formas de hacernos la vida difícil que ni siquiera podíamos imaginar. Dijo que Robert le pertenecía y siempre lo haría, sin importar lo que dijeran los tribunales o los certificados de matrimonio. Tomé fotos de cada página con mi teléfono y se las envié a Jeffrey de inmediato. Me devolvió la llamada en 1 hora. Dijo que la carta era perfecta para nuestro caso de orden de alejamiento porque mostraba la total incapacidad de Diana para aceptar la realidad. Dijo que las amenazas al final eran particularmente útiles porque demostraban que ella representaba un riesgo genuino para nuestra seguridad. Me dijo que guardara la carta original en un lugar seguro y que no le respondiera a Diana de ninguna manera. Jeffrey nos ayudó a solicitar la orden de alejamiento 2 días después. Nos reunimos en su oficina y revisamos toda la documentación que habíamos recopilado durante los meses pasados. Había organizado todo en una cronología que mostraba el patrón de violaciones de límites de Diana durante 3 años. Teníamos fotos de ella en nuestra boda con el vestido blanco, capturas de pantalla de la invitación a la fiesta de aniversario, documentación del gimnasio y los restaurantes donde la habían vetado, la evidencia del fraude con la tarjeta de crédito, declaraciones de testigos de los compañeros de trabajo de Robert sobre el alboroto en su oficina y ahora la carta de 10 páginas con sus amenazas. Jeffrey dijo que era uno de los casos de acoso más fuertes que había visto. Llenamos todo el papeleo y Jeffrey lo presentó ante el tribunal esa misma tarde. La orden de alejamiento temporal se concedió de inmediato y se asignó a un notificador judicial para entregarla a Diana en su apartamento, junto con la fecha de la audiencia para la orden permanente. Jeffrey nos llamó esa noche para decirnos que Diana ya había sido notificada. El notificador informó que ella se puso histérica cuando leyó los papeles. No dejaba de decir que debía haber un error porque no se puede obtener una orden de alejamiento contra alguien que es familia. Insistía en que ella y Robert seguían conectados por sus votos matrimoniales y que ningún tribunal podía cambiar eso. El notificador dijo que ella seguía llorando y discutiendo cuando él se fue. La orden temporal le prohibía a Diana acercarse a menos de 500 pies de nuestra casa, el lugar de trabajo de Robert o cualquier lugar donde supiera que estaríamos. También prohibía todo contacto, directo o indirecto, hasta la audiencia judicial en 3 semanas. Natalie llamó a la mañana siguiente y dijo que ella y Dimitri querían venir a la audiencia con nosotros para apoyarnos. Le dije que eso significaba mucho y que agradeceríamos tenerlos allí. El jefe de Robert también se ofreció a proporcionar una declaración por escrito sobre el alboroto de Diana en el lugar de trabajo y cómo había afectado a la oficina. Jeffrey dijo que estos testigos adicionales fortalecerían nuestro caso. Durante las 2 semanas siguientes, Jeffrey preparó su presentación. Creó una cronología exhaustiva del patrón de violaciones de límites de Diana durante 3 años, con fechas, horas e incidentes específicos. Organizó todas las declaraciones de testigos, fotos y documentación en una carpeta. Preparó preguntas para que Robert y yo respondiéramos en el estrado. Nos entrenó sobre cómo mantener la calma y ser objetivos, incluso si Diana decía cosas hirientes. Estaba nerviosa por enfrentar a Diana en el tribunal, pero también estaba decidida a llegar hasta el final. Habíamos llegado demasiado lejos como para echarnos atrás ahora. La noche antes de la audiencia no pude dormir. No dejaba de pensar en Diana y en cómo reaccionaría al perder en el tribunal. Una parte de mí se sentía mal por ella porque claramente tenía serios problemas para aceptar la realidad. Pero una parte más grande de mí sabía que estas consecuencias eran necesarias y debían haberse aplicado hace mucho tiempo. El Palacio de Justicia estaba muy concurrido cuando llegamos la mañana de la audiencia. Natalie y Dimitri se reunieron con nosotros en el vestíbulo y todos pasamos juntos por seguridad. Jeffrey ya estaba dentro de la sala revisando sus notas. Nos sentamos detrás de la mesa donde Jeffrey había preparado sus materiales.
La sala se llenó lentamente con otras personas que esperaban sus casos. Entonces entró Diana y casi no podía creer lo que estaba viendo. Llevaba el mismo vestido blanco de nuestra ceremonia de boda, exactamente el mismo vestido. Se había peinado y maquillado como si asistiera a una ocasión especial. Caminó hacia el otro lado de la sala y se sentó sola porque había decidido representarse a sí misma. No dejaba de mirar a Robert con esa sonrisa triste, como si compartieran algún momento privado. Robert miró hacia adelante y no la reconoció. El juez entró y llamó nuestro caso. Jeffrey se puso de pie y comenzó su presentación. Guió al juez a través de la cronología de 3 años del comportamiento de Diana, mostrando cómo se intensificó después de que Robert se volvió a casar. Presentó las fotos, las declaraciones de los testigos, la evidencia del fraude con la tarjeta de crédito y la carta amenante. Llamó a Robert al estrado primero. Robert testificó sobre encontrar a Diana en su casa después de su divorcio, su negativa a devolver la llave, sus constantes intrusiones y su aparición en nuestra boda. Su voz era firme y se apegó a los hechos, tal como Jeffrey lo había entrenado. Luego Jeffrey me llamó al estrado. Describí el comportamiento de Diana hacia mí, sus afirmaciones de ser la verdadera esposa de Robert, su acecho en restaurantes y el gimnasio, y la fiesta de aniversario que planeó para su matrimonio difunto. Le mostré al juez fotos en mi teléfono de Diana en nuestra recepción de boda dando su discurso no invitado. Luego fue el turno de Diana. Se puso de pie y se acercó al juez sin notas ni preparación. Comenzó a hablar de su matrimonio de 15 años con Robert y de cómo habían construido una vida juntos. Dijo que su vínculo era espiritual y trascendía el papeleo legal. Dijo que tenía derecho a mantener contacto con Robert debido a su profunda conexión. De hecho, usó las frases alma gemela y llama gemela varias veces. El juez escuchó con paciencia, pero pude ver cómo cambiaba su expresión mientras Diana hablaba. Ella seguía refiriéndose a mí como la esposa temporal, y diciendo que Robert eventualmente se daría cuenta de su error y regresaría con ella. Dijo que su amor era eterno y que ninguna orden de alejamiento podía romper su conexión espiritual. Comenzó a llorar y a contar historias de su matrimonio como si estuviera en una sesión de terapia en lugar de una audiencia judicial. El juez finalmente la interrumpió y le preguntó si entendía que ella y Robert estaban legalmente divorciados. Diana dijo que sí, pero que ese divorcio era solo una formalidad legal y no reflejaba su verdadera relación. El juez le preguntó si entendía que Robert se había vuelto a casar, y Diana dijo que sí, pero que yo solo era una fase por la que Robert necesitaba pasar. El rostro del juez se puso muy serio. Le preguntó directamente a Diana si creía que Robert quería tener contacto con ella. Diana dijo que sabía que Robert la amaba, incluso si estaba confundido en este momento. El juez le preguntó si había leído la petición de la orden de alejamiento donde Robert declaraba explícitamente que no quería contacto con ella. Diana dijo que Robert estaba influenciado por mí y que no sabía lo que realmente quería. El juez anunció su decisión sin siquiera tomarse un descanso para deliberar. Dijo que concedía una orden de alejamiento de 3 años con términos muy específicos. Diana no podía contactar a Robert ni a mí directamente ni a través de terceros. No podía acercarse a menos de 500 pies de nuestra casa, nuestros lugares de trabajo ni cualquier ubicación donde supiera que estaríamos. No podía publicar sobre nosotros en las redes sociales ni hacer declaraciones públicas sobre nosotros. Tenía 7 días para devolver cualquier llave o propiedad que aún perteneciera a Robert. El juez miró directamente a Diana y le dijo que su divorcio de Robert era legal y final. Dijo que necesitaba aceptar esa realidad y seguir adelante con su propia vida. Dijo que su insistencia continua en que tenía algún derecho especial sobre Robert, a pesar del divorcio, mostraba una preocupante desconexión de la realidad. Le recomendó encarecidamente que buscara tratamiento profesional de salud mental. Diana comenzó a llorar más fuerte y a decir que el juez no entendía. Dijo que su conexión era especial y única y que nadie podía verla excepto ellos. El juez dijo firmemente que el tribunal ya había tomado su decisión y que ella debía cumplir con la orden de alejamiento o enfrentar cargos criminales. Diana siguió llorando mientras el alguacil le entregaba una copia de la orden.
Salimos de la sala con Jeffrey, Natalie y Dimitri. Sentí que una enorme ola de alivio me invadía. Finalmente había terminado. Diana ahora tenía consecuencias legales y no podía simplemente ignorarlas. Durante los días siguientes, supimos a través de amigos comunes que Diana se había aislado por completo. No respondía llamadas ni mensajes de nadie. Su familia había intentado comunicarse y sugerirle terapia, pero ella les había dicho que todos estaban en su contra y que nadie entendía su conexión especial con Robert. Una amiga dijo que Diana insistía en que el juez estaba equivocado y que la orden de alejamiento no cambiaba nada entre ella y Robert. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza al enterarme de su reacción. Me sentía aliviada de que finalmente tuviéramos protección legal y límites claros, pero también me sentía triste al saber que Diana estaba sufriendo y parecía incapaz de aceptar la realidad. Robert dijo que a veces se sentía culpable, pero Roxanna lo ayudó a entender que la salud mental de Diana no era su responsabilidad. Él no podía sacrificar nuestro matrimonio y mi seguridad para proteger a Diana de las consecuencias de sus propias acciones. Estas consecuencias eran necesarias, incluso si resultaban dolorosas para todos los involucrados. Robert siguió yendo a terapia cada semana y comenzó a hacer progresos reales en cuanto a la asertividad y el establecimiento de límites. Roxanna le pedía que practicara diferentes escenarios donde las personas podrían intentar manipularlo a través de la culpa. Hicieron juegos de rol sobre cómo decir no con firmeza sin disculparse ni dar explicaciones. Me confesó una noche que se sentía más ligero, como si hubiera estado cargando con las emociones de Diana durante años y finalmente las hubiera soltado. Dijo que aprender a establecer límites era difícil, pero también liberador. Comenzamos a hacer terapia de pareja también, reuniéndonos con un terapeuta diferente que se especializaba en relaciones matrimoniales. Trabajamos en los patrones de comunicación y en reconstruir la confianza. Aprendí que había estado guardando algunos de mis sentimientos porque temía abrumar a Robert. Él aprendió que necesitaba ser más proactivo para proteger nuestra relación en lugar de esperar a que los problemas empeoraran antes de abordarlos. La terapia de pareja nos ayudó a entendernos mejor y a construir una base más sólida para nuestro matrimonio. Ambos estábamos comprometidos a hacer que esto funcionara y a realizar el arduo trabajo necesario para tener una relación saludable. 2 meses después de que se concediera la orden de alejamiento, Diana puso a prueba los límites. Una amiga común llamó a Robert y dijo que Diana le había pedido que le pasara un mensaje. Diana quería saber si Robert consideraría una mediación para sanar su relación. La amiga dijo que Diana parecía más tranquila ahora y que tal vez deberíamos darle una oportunidad. Robert me sorprendió manejándolo a la perfección. Le dijo a la amiga de inmediato que cualquier contacto de parte de Diana, incluso a través de un tercero, violaba la orden de alejamiento. Dijo que si la amiga le pasaba más mensajes, tendría que informarlo a la policía y ella podría enfrentar cargos por ayudar a Diana a violar la orden. La amiga se disculpó de inmediato. Dijo que no tenía idea de que Diana la estuviera usando y que no permitiría que volviera a suceder. Se sintió terrible por haber llamado siquiera. Robert le agradeció por entender y colgó. Me sentí muy orgullosa de él en ese momento. El viejo Robert se habría sentido culpable y tal vez incluso habría considerado la petición de Diana. Este nuevo Robert protegió nuestros límites sin vacilaciones ni disculpas. Llamó a Jeffrey para documentar el intento de violación, y Jeffrey dijo que guardáramos un registro, pero que un solo incidente a través de un tercero probablemente no era suficiente para presentar cargos criminales. Dijo que si sucedía de nuevo, tendríamos un caso más sólido. Una semana después de que Jeffrey documentara el intento de violación de Diana a través de la amiga común, Natalie llamó para invitarnos a una cena familiar en su casa. Dijo que quería que todos estuviéramos juntos para hablar de lo que había estado pasando, y su voz sonaba seria de una manera que me puso nerviosa. Robert me apretó la mano en el auto de camino allá y me dijo que no me preocupara, que su familia necesitaba escuchar la verdad. Cuando entramos al comedor de Natalie, la madre de Robert ya estaba allí junto con sus 2 hermanos y sus esposas. Todos se veían incómodos, como si supieran que esta no iba a ser una comida familiar normal.
Natalie había puesto la mesa con su vajilla elegante y había preparado el asado favorito de Robert, pero el ambiente se sentía pesado. Nos sentamos y charlamos un poco sobre el trabajo y el clima durante unos 10 minutos antes de que Natalie dejara su tenedor y mirara alrededor de la mesa. Dijo que todos necesitábamos reconocer que el comportamiento de Diana había sido completamente inaceptable durante años y que la familia debería haber apoyado los límites de Robert en lugar de mantenerse neutrales. La madre de Robert se secó los ojos con su servilleta y admitió que siempre había pensado que Diana era demasiado controladora durante su matrimonio. Dijo que Diana la llamaba constantemente para quejarse si Robert no hacía las cosas exactamente a su manera, y que había visto lo agotado que se veía Robert al final de sus 15 años juntos. Su madre se disculpó por no haber hablado antes, diciendo que no quería interferir en su matrimonio y pensaba que era cosa de ellos. Me miró y dijo que estaba agradecida de que Robert hubiera encontrado a alguien que lo ayudara a defenderse en lugar de simplemente aceptar todo. El hermano mayor de Robert añadió que había notado que Diana seguía actuando de forma posesiva en los eventos familiares incluso después del divorcio, pero pensó que era un problema que Robert debía manejar. Su esposa dijo que Diana en realidad la había acorralado en la Navidad de hace 2 años y le había advertido que no presentara a Robert a ninguna mujer soltera porque él no estaba listo para seguir adelante. Toda la mesa se quedó en silencio por un momento, y me di cuenta de cuánto había manipulado Diana a todos los que rodeaban a Robert durante años. Su hermano menor dijo que se sentía culpable por no haber tomado la situación en serio cuando Robert le contó por primera vez que Diana se metía en su casa. Había pensado que era raro pero no peligroso, y ahora entendía que en realidad era acoso. La familia pasó la siguiente hora compartiendo historias sobre el comportamiento controlador de Diana que todos habían presenciado, pero que nunca habían discutido abiertamente. La madre de Robert habló sobre cómo Diana reorganizaba su cocina cuando la visitaba, insistiendo en que conocía mejores formas de organizar las cosas. Su hermano mayor recordó que Diana lo llamaba para preguntarle qué quería Robert para su cumpleaños en lugar de preguntárselo directamente a Robert. Cada historia se sumaba a esta imagen de alguien que no podía soltar el control incluso después de que el divorcio fuera definitivo. Al final de la cena, todos estuvieron de acuerdo en que deberían haber dicho algo hace años en lugar de evitar el conflicto. La aceptación y el apoyo de la familia se sintieron como si se nos quitara un gran peso de encima a ambos, sabiendo que ya no luchábamos solos contra los delirios de Diana. Las semanas posteriores a esa cena familiar trajeron una paz que no había sentido desde que me casé con Robert. Podía caminar por nuestra casa sin esa tensión constante en mis hombros, sin esperar encontrar a Diana en la cocina o escuchar su llave en la cerradura. Robert y yo comenzamos a establecer nuestras propias rutinas como pareja, cosas sencillas como ir de compras juntos el fin de semana y cocinar comidas que ambos realmente quisiéramos comer. Una mañana de sábado admitió que ni siquiera le gustaban tanto los huevos poco hechos, lo que me hizo reír hasta que se me saltaron las lágrimas. Dijo que Diana había decidido que eso era lo que él quería hacía 15 años, y él simplemente los comía cada domingo porque era más fácil que discutir. Comenzamos a probar diferentes desayunos y descubrimos que en realidad le encantaban los panqueques con arándanos, algo que Diana nunca habría preparado porque pensaba que los panqueques eran demasiado poco saludables. Robert comenzó a expresar opiniones sobre cosas de las que yo ni siquiera sabía que tenía preferencias, como qué temperatura mantener en la casa o qué programas de televisión disfrutaba realmente ver. Resultó que había estado aceptando las elecciones de Diana durante tanto tiempo que había dejado de pensar en lo que él quería. Establecimos nuevas tradiciones que eran solo nuestras, como noches de pizza y maratones de películas los viernes, o caminatas los domingos por la tarde en el parque cerca de nuestra casa. El sistema de seguridad se convirtió en parte de nuestra rutina normal en lugar de esa necesidad urgente que revisábamos constantemente. Podía relajarme en el sofá sin sobresaltarme por cada sonido afuera, y Robert dejó de mirar hacia la puerta con esa expresión de preocupación cada vez que escuchábamos un auto en la entrada. 6 meses después de que se concediera la orden de alejamiento, Natalie llamó con noticias sobre Diana. Dijo que un amigo común había mencionado que Diana finalmente había comenzado a ver a un terapeuta y, aparentemente, estaba progresando en la aceptación del divorcio.
La amiga dijo que Diana había estado hablando de mudarse a una ciudad diferente para un nuevo comienzo, un lugar donde no se cruzara con Robert ni tuviera recordatorios constantes de su matrimonio. Natalie nos preguntó si queríamos que averiguara más detalles o si tal vez contactara al terapeuta de Diana. Robert y yo hablamos de ello esa noche y acordamos que mantener nuestros límites era más importante que el proceso de recuperación de Diana. No necesitábamos actualizaciones sobre su terapia ni confirmación de que estuviera mejorando. Robert dijo que esperaba que ella encontrara la paz eventualmente, pero que ya no era su responsabilidad ayudarla a llegar allí. Esa conversación se sintió como otro hito en su crecimiento, al escucharlo priorizar nuestro matrimonio sobre su antigua culpa por los sentimientos de Diana. No nos comunicamos con la amiga común para obtener más información ni le pedimos a Natalie que nos mantuviera al tanto. El viaje de sanación de Diana era de ella, y nosotros necesitábamos enfocarnos en nuestras propias vidas sin ella en ellas. Nuestro matrimonio se fortaleció a través de todo el caos, construido sobre límites claros y una comunicación honesta por la que luchamos arduamente para establecer. Robert aprendió a priorizar nuestra relación sobre evitar el conflicto, hablando de inmediato ahora cuando algo le molestaba en lugar de dejar que se acumulara. Yo aprendí que a veces el amor significa luchar por tu pareja incluso cuando se siente incómodo o cruel. Todavía teníamos el sistema de seguridad y las cerraduras nuevas que mantenían fuera a Diana, y probablemente siempre las conservaríamos. Pero ahora se sentían como precauciones prácticas en lugar de defensas desesperadas, y esa diferencia lo significaba todo. La terapia de Robert con Roxanna mantuvo su curso incluso después de que pasó la crisis inmediata porque quería seguir trabajando en los patrones que habían permitido que Diana lo controlara durante tanto tiempo. También hicimos terapia de pareja, aprendiendo mejores formas de comunicarnos y apoyarnos mutuamente a través del estrés. La base que construimos durante esos meses difíciles nos hizo más fuertes que las parejas que nunca tuvieron que luchar por su relación. Sabíamos de lo que éramos capaces de proteger juntos.